Bueno, está en línea Jorge Enríquez. Jorge, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué Bien, dice de bien. bueno? Jorge, usted se ha estado expresando en estos días, inclusive, no sé, no sé los cientos de miles que ha tenido de respuesta y de retuiteo su tweet, hablando y expresándose a partir justamente de este acto del PRO en donde estuvo el expresidente Macri. Y en relación, digamos, a las cuestiones que están en debate de cara a 2025, ¿no? Y me gustaría que nuestra audiencia lo escuche para compartirlo. Bueno, lo que me he expresado en las redes sociales es realmente lo que pienso. Me parece que eh, el PRO tiene un futuro más allá que lo quieran dar por muerto y más allá que aparezcan las encuestas con poco volumen electoral. Evidentemente, si el gobierno no busca realizar un gobierno de coalición, el gobierno actual, evidentemente no va a tener, hoy la sociedad está dividida en tercios. Mm, El peronismo es un tercio, con el kirchnerismo, más allá de lo que dicen las encuestas de la aceptación del presidente, está en el 56%, que puede ser en términos individuales así, no siempre se trasladan a los votos. Eh, hay un espacio grande para todos aquellos que queremos realmente un gobierno, que estamos de acuerdo con los cambios. Nadie puede dudar que los cambios que se han hecho hasta el presente no eran necesarios, todo lo contrario, yo lo vengo sosteniendo hace muchísimo tiempo. El gobierno tiene el mérito de haber encarado resueltamente el tema de la inflación y de su causa última, el déficit fiscal. También es muy valorable su decisión de promover una amplia regulación de la economía y de impulsar, a través de regímenes especiales como el RIGI de protección, las inversiones de magnitud en muchas áreas, como puede ser el área energética, el área de la minería, pero evidentemente eso no alcanza, porque hay que tener en cuenta que para que tales reformas se mantengan en el tiempo, deben ser el resultado de consensos significativos y deben estar aferradas a temas vinculados con las prácticas institucionales de las cuales este gobierno realmente carece. O sea, el mm, culto a la figura del líder promovido desde el propio Poder Ejecutivo eh, ha incentivado, por ejemplo, la formación de una masa de seguidores fanatizados, y los propios, pensemos que quienes ganaron el premio Nobel de Economía, Acemoglu y Robinson, señalan claramente, y ganaron el premio Nobel de Economía, es macana esto, ¿no? mm, Que los cambios para ser verdaderos tienen que estar afianzados en instituciones sólidas. mm. Un gobierno que tiene un desdén por esas prácticas, evidentemente va a hacer que las inversiones no vengan a la Argentina. No, por acá muchas veces se dice que los gobiernos de izquierda, de derecha, eh, son gobiernos más o menos liberales, y esto no es Ujú, cierto. Eh, yo creo que no es cierto porque, por ejemplo, está el caso de China. China es un país con instituciones muy poco sólidas ujú, en cuanto a que hay un partido único y sin embargo hay una economía absolutamente liberal, una economía, y esto no implica que el gobierno tenga prácticas sí. autoritarias, no sea un gobierno de partido único, donde la oposición esté amordazada, donde la prensa no puede expresarse, y esto hace que, por ejemplo, las contrataciones que tiene China con otros empresarios chinos o directamente el gobierno con otras naciones Ujú. o súbditos de ese gobierno con otras empresas, no se puedan someter a la jurisdicción de los tribunales chinos porque son absolutamente poco confiables. Entonces se recurre al arbitraje en, por ejemplo, Gran Bretaña. Esto significa que los propios chinos reconocen de que su sistema económico funciona muy bien, pero que sus instituciones eh, no son lo suficientemente sólidas Ujú. o que respetan la seguridad jurídica, y por eso aceptan de buena onda, de buena gana,
someterse a tribunales extranjeros. Estaba hablando de China, una de las potencias más importantes del mundo. Sí, claro. Hoy a mí me dice la gente no se, sigue sin sacar los dólares del colchón. ¿Y por qué es esto? Y porque no hay una seguridad jurídica hoy en la Argentina. Por más que uno lo quiera hacer esto a los golpes, tratando de vencer en lugar de convencer, no hay una seguridad jurídica. Y esto va a hacer que la gente, venimos muy escaldados. Se imagina que si Sí, los argentinos, ni los hablar. súbditos de este país, estamos escaldados, el inversor foráneo va a decir, bueno, dame seguridad, que por lo menos cuando se sanciona una ley, contó con el beneplácito, con el acuerdo de de las otras fuerzas políticas para generar lo que son políticas de Estado. Sí, Entonces sí, sí. el peligro para mí que yo veo es ese desdén por las formas constitucionales, y que aparte no hay nada más ajeno al liberalismo que el culto al líder, el fanatismo y la supresión del disenso. Usted hablaba de ese tuit que yo puse hablando del PRO y hablando de Ujú. lo que para mí es la figura de Mauricio Macri, que ha sembrado esto. No había un clima de época para poder llevar adelante estas reformas, de eso no hay duda, pero son reformas que eran absolutamente necesarias, pero no había duda. ¿Por qué? Porque justamente muchos de los que hoy están en el gobierno formaron parte de los gobiernos anteriores que nos ponían palos en la rueda a nosotros. El ejemplo más emblemático es Scioli, pero sigue por doquier habiendo ejemplos de estas características. Fíjese el señor que está a cargo de la FIP, Oyarca, Uf, Andrés Vega, quien tiene que ser el jefe de los evasores, el jefe de quien tiene que salir a la búsqueda o a la caza de evasores, sí. evade su obligación de cumplir ante la Oficina Anticorrupción, de presentar la declaración jurada, que todos lo hacemos. Todos los Ujú. que hemos sido funcionarios públicos o son funcionarios públicos, lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Regularmente con nuestra declaración jurada de bienes personales o de Claro. Ahora, ganancias. si me permite ahí, Jorge, Sí, varias cosas. No me gustaría que quede simplemente como una cita al pasar esto que usted acaba de decir, que es importantísimo, que yo creo que en líneas generales no existe conciencia. Los contratos de las multinacionales en China con comercio chino o el gobierno chino digamos, establecen que el arbitraje de litigios son las cortes británicas. exactamente. ¿Por Wow. qué? Y porque si no nadie contrata, pero Ujú. es así. Porque ¿quién va a contratar con un gobierno que los miembros de la Corte Suprema de China responden al partido único? Sí, sí, por supuesto. Pero sin embargo China es uno de los motores más grandes de la economía mundial. Y lo aceptan, porque ellos prefieren, por cultura, por tradiciones, porque entienden que tienen que buscar, porque es su mentalidad, porque hasta la misma religión, su misma religión, sus prácticas, son, por ejemplo, el pescador chino seguramente fue su padre, su abuelo, su tatarabuelo, su bisabuelo, fueron todos pescadores, Ujú. o el arrocero, fueron todos arroceros. No hay la posibilidad, y lo aceptan de buen grado porque son sociedades que se manejan de esa manera. Entonces, aceptan el sistema de partido único, aceptan que se conculquen libertades individuales en beneficio de el poderío de una nación. Pero claro, a la hora de contratar internacionalmente, esto se lo puede, por ejemplo, lo ha explicado muy claramente quien fue embajador nuestro en China, Diego Velar, que Diego Velar siempre ha hablado maravillas de Sí, sí. China. Sin embargo, dice la falencia que tiene. Y esta es una falencia que es muy importante, porque nosotros somos una democracia liberal, y el liberalismo, el liberalismo es el liberalismo es el respeto por las libertades individuales, es el principio de las reglas de Ulpiano, por ejemplo, el Mm. alterum non laedere, el no perjudicar a otros, pero gozar de la libertad individual, de someterse a la ley, para que todos podamos ser iguales ante ella, y ninguno, como decía Fray Mamerto Esquivo, el orador de la Constitución, que muy pocas veces se lo recuerda, debemos postrarnos ante la ley para poder no arrodillarnos ante los tiranos. Y esto es así.
La libertad individual es sagrada y las libertades, dentro de la libertad individual está la libertad económica. ¿Qué pasó? Hoy hay un clima de época, porque hoy la gente entendió que existía una ley de gravedad, y Sí. la ley de gravedad, ¿qué significa? Que no se puede, económica, que no se puede gastar más de lo que ingresa. Si mi familia entra de 100.000 pesos y yo gasto 120.000, evidentemente esos 20.000 alguno los paga, Obvio, alguno los paga. obvio, obvio. No, entonces, Sí, me esto gustaría, perdón, me gustaría, sí, perdón que no, está perfecto, no, está perfecto, es muy ilustrativo lo que nos está expresando. Su impresión personal después de este acto y la relación que seguramente tendrá con el expresidente que es fluida, ¿el PRO va a ir con sus propios colores el año que viene? yo no lo podría yo decir, pero me parece que sí, porque hay un camino muy grande de mucha gente con la que uno habla que, como yo decía recién, está de acuerdo con los cambios, pero no está de acuerdo con las formas. Y entiende que las formas, como ya decía, y volviendo a lo que estábamos hablando también, como Mm, decía Montesquieu, la forma es la condición de la certeza y el precio de la seguridad jurídica. Y esto es fundamental. Si nos pareció una infamia lo que decía no quiero entrar en calificativos porque se lo dijo eso para los trolls de los libertarios y que ya bastante me insultan cuando hablo por las redes sociales, que eso tampoco es liberalismo. El liberalismo es respetar la opinión de los demás, sí, pero lo pero decía el gobernador actual de la provincia de Buenos Aires, alguien que tendría que haber ya pasado por la justicia hace mucho tiempo, no por la inconducta que ha tenido, sino porque no porque no le puede imputar ningún delito en forma personal, pero sí de impericia, que en algún momento tendría que sancionarse, que nos costó 16.000 millones de dólares por el tema de YPF, pero decía, cuando siendo ministro de Economía, Kicillof dijo, la seguridad jurídica es un concepto horrible, no tuvo la más remota idea de lo que estaba realizando con esa frase un ministro de Economía, espantando las inversiones extranjeras. bueno, Semejante pero un descom- el día que, que haya más espacio de tiempo y se escriba sobre Kicillof, mire, yo suelo referirme a él como el deforestado mental. Ese muchacho tiene serios problemas. Ahora lo que tenemos que preguntarnos es qué le pasó a una buena parte de la sociedad argentina y qué pasó en la campaña de 2015 para que él le ganara por 20 puntos a María Eugenia Vidal. Pero se lo dejo para otra charla. Le agradezco mucho, le deseo el mejor año, felices fiestas, Jorge. No, Gracias, ¿eh? igualmente para usted, y hay que tener esperanza porque yo creo que el rumbo económico es este. Yo creo que si Sí, sí. hay un cambio en esta forma, si no estamos siempre diciendo o echando funcionarios por la ventana, afuera, afuera, Mm, afuera, o directamente manejándonos a decretazo limpio como pretenden ahora con la integración de la Corte Suprema, o aplicando mm. exageradamente el veto, que es un derecho constitucional, pero no puede estar vetando, no me gusta veto, no me gusta veto. Yo creo que si esto fuera así, evidentemente, pero no sé si no está en la idiosincrasia del presidente o Es muy probable. Un abrazo, gracias, o buena en la jornada. sociedad, a lo mejor buscar un líder mesiánico siempre. Bueno, muchísimas A gracias, usted, José hasta Luis, un luego. saludo a toda la audiencia de Mar del Plata y que tengan todos ustedes un Bueno, feliz año de nuevo. muy amable. Jorge Enríquez. Te cuento brevemente, la Cámara Federal revocó el